Buenas noches. Bienvenidos al canal Un relato a media luz. Esta noche el relato se intitula Una noche de terror en la casa de Carla y será dedicado para mi hija Ariadna Yunixin Casas Vega, quien cumple años. Carla regresaba a su casa muy feliz, pues por fin había podido comprar un cuadro que llevaba por nombre La Casa, pintado por un pintor anónimo que desde tiempo atrás Carla había visto en una tienda de arte. Dicho cuadro la tenía cautivada e incluso se podía afirmar que la había enamorado. Y aún así no había podido adquirirlo, aunque lo había intentado 3 veces. Pero parecía que el destino o la vida misma no deseaba que esa pintura llegara a Carla. Pero ella fue tenaz y ahora le pertenecía, lo tenía consigo. La tarde-noche era clara y a lo lejos se podía observar el crepúsculo en color rojo, amarillo y con un tono morado, razón por la cual era poco más que espectacular. Pero una vez que Carla abrió la puerta del portón que daba acceso a su casa, no notó que el jardín y el patio se encontraban completamente oscuros. Caminó llena de alegría por el patio, abrió la puerta de la entrada de su casa y miró cada una de las paredes, tratando de identificar el lugar perfecto para colocar la pintura. Su mirada la llevó a donde se encontraba un cuadro de la Última Cena y de inmediato dijo: ese es el lugar indicado. Caminó a donde se encontraba el cuadro, dejó sobre el piso el que traía en sus manos, se incorporó y tomó con suma delicadeza el cuadro de la Última Cena. Lo apartó de la pared, caminó con él hacia la pared de enfrente y lo volvió a colgar. Pero no lo miró. Por ello, no se dio cuenta que de los ojos de Jesús y de los apóstoles comenzaron a brotar lágrimas de sangre. Carla dio media vuelta y caminó hasta donde se encontraba la nueva pintura. La tomó y la apostó sobre la mesa del comedor. De inmediato comenzó a despojarla de un celofán con el que habían cubierto el cuadro. Una vez que lo quitó por completo, lo contempló con una gran sonrisa. Después lo levantó para colgarlo y de la parte posterior de la pintura cayó un papel que tenía una lista con 27 nombres y al término del último nombre se encontraba una leyenda que decía: después de que usted cuelgue el cuadro, tiene derecho a realizar una pregunta que podrá hacer a cualquiera de las 27 personas cuyo nombre está escrito en la parte superior. Carla sintió escalofrío que la estremeció, pero de inmediato se repuso y sonrió. Luego pensó que eso había sido una muy buena broma creada por el pintor de tan hermosa obra. Colgó el cuadro y en ese momento su casa se transformó en la casa que se encontraba pintada en el cuadro. Y ahora en ese cuadro solo se podían contemplar 27 rostros de hombres y mujeres. Todos hablaban al mismo tiempo. Carla temblaba de pies a cabeza. No daba crédito a lo que estaba sucediendo, pues lo que veía y oía la aterraban, la tenían paralizada y no podía pensar. Cerró los ojos y los volvió a abrir. Miró el cuadro solo para reafirmar
que la casa ya no estaba y en su lugar aquellos rostros que miró fijamente uno por uno, ignorando lo que estos decían. Así se dio cuenta que todos tenían algo en común, representaban dolor, miedo, angustia, y algunos incluso lloraban lágrimas de sangre, que resbalaban por el cuadro y aparecían sobre la pared una vez que terminaba el mismo. Carla estaba al punto de un colapso. Minuto a minuto se aterraba más y se notaba pálida. Trató de no enloquecer y concentrarse con la finalidad de establecer si estaba dormida o en una nueva realidad, pero no pudo, pues de la nada todas las bocas de los rostros comenzaron a hablar en murmullo al mismo tiempo, pero alcanzó a escuchar que algunas voces al unísono repetían: la pregunta, haz la pregunta. Pero lo decían de tal manera que parecía la estaban obligando. Carla llevó sus manos a su rostro, se cubrió los ojos, sacudió la cabeza y gritó: ¿qué pasa? Esto no puede ser real. ¿Qué está pasando? Dio media vuelta y retiró las manos de su rostro, como esperando que todo hubiera regresado a la normalidad. Pero lo que descubrió la dejó boquiabierta. Frente a ella estaba Jesucristo y los apóstoles, que habían salido del cuadro de la última cena. Jesús la miró, lleno de ternura, y le dijo: escucha cada una de las voces, trata de separarlas. Una de ellas te dirá lo que debes hacer para salvar a todas las almas que se encuentran estancadas dentro de la maldad de ese cuadro, que fue pintado por el mismo diablo. Carla iba a hacer una pregunta, pero Jesús y los apóstoles desaparecieron. Ella sentía que su corazón palpitaba casi al punto de estallar. Dio unos pasos hacia atrás, luego media vuelta y corrió en busca de una puerta para salir, pero no la encontró. En toda la casa no había una sola puerta. A todos los lugares que llegaba encontraba una pared de piedra de cantera en color negro, lo que hacía imposible tratar de abrir un hueco. Corrió por 10 minutos hasta que aceptó que en esa casa no había puertas ni ventanas. Llena de valor, regresó a donde se encontraba el cuadro. Las voces que antes murmuraban, ahora gritaban. Carla se paró frente al cuadro, miró cada uno de los rostros y se dio cuenta que algunos de ellos tenían un brillo diferente a los demás en sus ojos, y que sus voces eran las que decían: pregunta, haz la pregunta. A ellos los eliminó, pues recordó en su visión que le decían: uno de ellos te dirá lo que debes hacer. Después puso atención en aquellos que decían: no preguntes nada. A ellos también los eliminó, y justo al centro del cuadro pudo observar un rostro que estaba casi escondido, que lloraba lágrimas de sangre y que además tenía cosida la boca. Fue entonces cuando Carla dejó de mirar el cuadro, tomó la lista y volvió a leer la última parte, que decía: después de que cuelgue el cuadro, tienes derecho a una pregunta que podrás hacer a cualquiera de las 27 personas cuyo nombre está inscrito en la parte superior. Carla no estaba segura de lo que iba a preguntar, pero en voz alta dijo: entiendo que debo hacer una pregunta. Todas las voces callaron, esperando la pregunta, y continuó diciendo:
pero no sé el nombre de cada uno de ustedes, así que creo tener derecho de señalar el rostro al que le haré la pregunta. Todas las voces se escucharon nuevamente, pero algunas gritaban: no preguntes nada, solo deja que transcurra el tiempo. Pero todas las voces fueron calladas por el mismo cuadro, y de este cayó otro papel que decía: elige pues, señala el rostro de quien deseas, conteste tu pregunta. Carla, con un gran temple, miró el cuadro, acercó su dedo índice con la finalidad de tocar el rostro que había elegido, pero cuando lo iba a tocar, los rostros se movieron. Carla retiró el dedo con un reflejo vertiginoso y gritó al cuadro: no sé qué eres, ni quién eres, pero noto que tratas de engañarme o confundirme utilizando mi miedo, pero me considero una persona inteligente, astuta e intuitiva. Luego entonces, ahora he decidido no tocar el rostro que ha de contestar mi pregunta, pero lo voy a mencionar. Del cuadro cayó otro papel que decía: pues hazlo ahora. Carla, después de leerlo, dijo: quiero hacer mi pregunta al rostro que tiene cosidos los labios. Del cuadro cayó otro papel que decía: pero no habla, ¿cómo te va a contestar? Carla respondió: pues descósele los labios, pero además pido que, para que no trates de engañarme, que todos los rostros desaparezcan del cuadro y solo quede el rostro que tiene los labios cosidos. El cuadro se movió y brotó del mismo una especie de goma que desprendía un olor fétido. Y todo ello hacía sentir que el cuadro estaba molesto. Aún así, desaparecieron todos los rostros y solo quedó el que había sido elegido. Este comenzó a salir del cuadro, pero lo único que realmente salió fue la boca. Carla inteligentemente entendió que ella debía descoser los labios e iba a preguntar qué debía hacer, pero hábilmente recordó que solo podía hacer una pregunta, así que buscó un objeto que le sirviera para descoser los labios. Localizó una especie de alcayata y con ella cortó un nudo. Después jaló el hilo. Quedaron por fin separados los labios. El rostro mostró una satisfacción de alivio. Abrió la boca e inhaló una bocanada de aire. Después dijo: antes de que hagas la pregunta, escucha con mucho cuidado lo que te voy a decir. Como ya te diste cuenta, no puedes salir de la casa porque estás dentro del cuadro. Y en la casa del cuadro no hay puertas ni ventanas, pero nadie lo nota, porque todo aquel que lo compra es encantado por el mismo cuadro. Ahora bien, tú eres la persona con mayores virtudes de todas las que lo han comprado y debes utilizarlas cuando sea necesario. Pero hasta este momento, lo que has hecho te puede dar una salida. Solo debes no equivocarte a partir de este momento. Ahora, haz tu pregunta. Carla sintió mucho frío, se estremeció. El miedo a no saber qué preguntar la llevó al pánico. Miró con sumo cuidado el rostro que tenía enfrente y vio que éste lloraba y se notaba muy afligido. Carla temblaba de pies a cabeza y con voz entrecortada dijo: mi pregunta es, pero no alcanzó a emitirla, porque del cuadro cayó un papel que decía: ten cuidado con la respuesta que escuches, porque a quien elegiste hacer la pregunta es una persona que toda su vida ha mentido y por esa razón le fueron cosidos los labios. Carla, después de leer, repitió: mi pregunta es, ¿qué debo hacer
para salir del cuadro. El rostro respondió: debes entrar e encontrar una puerta que tú ya abriste, pero debes hacerlo antes de que aparezca el primer rayo de sol. Si lo logras, nos liberas a todos los que estamos atrapados en el cuadro. Y si no lo logras, tu nombre aparecerá en la lista y tu rostro quedará impregnado en el cuadro. Debo decirte que una vez que termine de contestar, serás atacada por los demonios, por tus miedos y por los fantasmas de las personas que solo hicieron mal cuando estaban vivas y que ayudan a los seres oscuros a que no logres salir, pues tratarán de generar en tu persona un miedo que te paralizará y no te permitirá pensar ni actuar. Y nosotros, los que estamos en el cuadro, no podremos ayudarte hasta el momento que tú indiques el lugar a donde se encuentra la puerta. Entonces todos te protegeremos para que llegues a ella y puedas abrirla. Pero todos estaremos apoyando tu intento. Finalmente, recuerda lo que te he dicho y posiblemente encuentres esta puerta que está frente a ti, pero que debes ver. El rostro desapareció, todo se iluminó y una luz cegadora, seguida por fuertes vientos. Después la luz comenzó a disminuir hasta quedar la casa un poco más que visible. El viento cesó. Carla miró un reloj que tenía de frente, que marcaba las 3 de la mañana con 3 minutos, mismo que desapareció cuando las paredes parecían moverse, pero en realidad eran miles de arañas que caminaban y que provocaron casi un infarto en Carla. Del piso comenzaron a salir unos cuernos que venían acompañados por una cabeza de toro, y de los ojos de este salía lumbre. Del techo emanaron 6 bolas de fuego que volaban de un lado a otro y que además emitían unas sonrisas escalofriantes. Carla literalmente no existía en sí, estaba completamente bloqueada, pero aún así dio un paso tratando de huir de ese lugar, pero sintió que algo pisaba. Miró hacia abajo y vio que todo el piso se encontraba infestado de gusanos. Cerró los ojos tratando de pensar qué podía hacer, teniendo presente que no podía luchar ni salir de ese lugar. Así que trató de relajarse y olvidar su entorno. Trató de encontrar la respuesta al acertijo de las palabras del rostro que le había dicho: debes encontrar y entrar en una puerta que tú ya abriste. Posiblemente encuentres esa puerta que está frente a ti, pero que debes ver. Carla abrió los ojos y gritó: ¿a dónde está el rostro? Contestó mi pregunta. Ven conmigo, tú eres la puerta. Las bolas de fuego se lanzaron sobre Carla, pero todos los rostros se colocaron frente a ella, y las bolas de fuego, cuando los tocaban, lloraban y se enfurecían. Las arañas comenzaron a caer de las paredes y a ser devoradas por los gusanos. La cabeza de toro salió completamente del piso, pero ahora, debajo de la cabeza, había un cuerpo de chacal que corrió hacia Carla, pero no pudo llegar a ella, porque el rostro, al que había descosido los labios, abrió la boca. Los seres oscuros salieron del piso justo debajo de los pies de Carla y la sujetaron de los mismos, pero ella comenzó a entrar en la boca y literalmente fue comida. Cuando estaba dentro de la boca, ella vio una puerta, la abrió y salió al patio de su casa. Dio media vuelta y notó que su casa había regresado. Con mucho miedo, abrió la puerta, entró a su casa y vio que los rostros salían del cuadro.
y tomaban su forma humana. Después se transformaron en espíritus transparentes y felices comenzaron a elevarse, dando gracias a Carla. La lista y el cuadro quedaron quemados. Así terminó la noche cuando apareció el primer rayo de sol. Si te diste cuenta dónde estaba la puerta, dime por favor cómo lo supiste. Gracias. Si te gustó, regálanos un like, comenta en el canal y suscríbete. Hasta la próxima.